El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Siéntese, por favor. Pues la razón siempre creo que le hemos señalado es la injusticia social, el aferramiento a mantener privilegios que ya no se pueden mantener porque el pueblo está muy concientizado. Y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión. Lástima tener unos medios de comunicación tan vendidos a las condiciones. Es lástima no poder confiar en la noticia del periódico o de la televisión o de la radio, porque todo está comprado, está amañado y no se dice la verdad. Gracias al señor obispo, Monseñor William, viendo mi situación de salud, sí me voy recuperando poco a poco, pero todavía los pies no me ayudan lo suficiente. Entonces, por eso voy a predicarles sentado. Incluso él puso un ejemplo, Monseñor. Mira, el Padre Pío, cuando ya no pudo mantenerse de pie, le mandaron a hacerme una mesita y una silla a la medida para que pudiera presidir la Santa Misa. No tengas pena, tú celebra la misa. Entonces, en este domingo del Buen Pastor, vamos a predicar la palabra del Señor, del Buen Pastor. En la primera lectura que está tomada de los Hechos de los Apóstoles, vemos bien activos a Pablo y a Bernabé, que se han hecho compañeros. Bernabé le ayudó muchísimo a San Pablo para enfrentar a la iglesia de Jerusalén. Él estuvo pendiente para introducirlo también en medio de los paganos, para que pudiera llevar su mensaje, ese mensaje que traía de parte del Señor. Es importante ver cómo con solo la presencia de ellos, y que llegan un sábado, entran a la sinagoga y toman asiento. Se sentaron a escuchar. Y con solo su presencia ya habían unos que iban aceptando la fe cristiana, la fe en Cristo. Luego, el siguiente sábado, dice que casi toda Antioquía se reunió para escuchar la palabra de Dios. Casi todo. Pero esto creó problema. ¿Cuál fue el problema? El problema fue que ya los judíos empezaron a sentir celos al ver cuánta gente los seguía para escuchar la palabra de Dios. Vino el momento en que dice que los judíos utilizaron a las señoras devotas y de la alta sociedad para hablar en contra de Pablo y Bernabé. Y así es como ya no van a predicarles a ellos, sino que incluso van a hacer algo bastante grave. Pablo y Bernabé, ¿qué fue lo que hicieron para manifestar su incomodidad por el rechazo a la palabra de Dios? Dice que se lavaron los pies para quitarse el polvo de los pies, para decirle ni el polvo queremos, ¿verdad? Qué tremenda la situación. Entonces, pero dice que los discípulos quedaron motivados y llenos del Espíritu Santo, y ellos iban a proseguir después de Pablo y Bernabé la misión de evangelizar. Entonces vean ustedes qué bonito cuando el Señor
es rechazado y obligan a sus apóstoles a huir, o a sus discípulos a huir, Él siempre actúa en los que quedan, para que sigan llevando ese mensaje de salvación a todos. Y dice que todos los que estaban destinados a la vida eterna aceptaron la fe. Todos los que estaban destinados aceptaron la fe. Le pedimos al Señor que nosotros no rechacemos, no solo de palabras, sino también con nuestras obras, no rechacemos la palabra de Dios, que la podamos aceptar en nuestro corazón. Fíjense que a mí me llama la atención en la elección del Papa. Habían comentarios diversos, unos en favor, otros en contra. Incluso le dio a Donald Trump vestirse de Papa y sacar antes del cónclave una imagen de él como Papa. Después parece que hasta allí pusieron así, y también a uno que le den al apóstol Santiago, también lo vistieron así como Papa. Se burlaban. Habemos Papa y estaban vendiendo papas, ¿no? Y el humo que salía decía que era el humo que quería ya decirnos que ya estaba el nuevo Papa. Pero hablando de las papas que nos comemos, no del sucesor de Pedro. Cuando aparece el nuevo Papa, parece que, bueno, si ustedes estuvieron viendo, ven la alegría con la que el mundo recibe al nuevo Papa. Nadie creyó que iba a ser norteamericano. Estaban en que iba a ser negro o que iba a ser otro, no me acuerdo, chino. Bueno, había varios. Y como eran que estaban posibles papas, pero el Señor ya había puesto sus ojos en ese hombre que le digo que me admira, me llena de ánimo verlo a caballo y verlo con botas en medio de la gente, en medio del agua. O sea, el agua le llega bastante arriba cuando hubieron inundaciones en su diócesis, y fue capaz de andar con ellos. Yo creo que esos testimonios nos hacen falta en nuestros obispos de la Conferencia Episcopal de El Salvador. Hace falta esos detallitos para meterse en el corazón del pueblo. Hace falta esos detallitos también en nosotros los sacerdotes, en que vean el pueblo, que nos vea caminar con ellos en los momentos de crisis. Pero ustedes saben, la pandemia nos hizo ver quiénes somos. Cerramos los templos y eso hizo mucho daño a la iglesia. Más que la pandemia, creo yo que hizo más daño el que como iglesia madre cerráramos los templos. Nuestro obispo dijo: cierren los templos. Porque en un momento determinado se decía que el pueblo está perdiendo la fe. Y yo dije: ¿será el pueblo o seremos nosotros como jerarquía, monseñor? Porque ¿quiénes cerramos los templos al pueblo? El pueblo siguió rezando, el pueblo siguió ayudándose mutuamente, como familia, como vecinos, se ayudaban. Pero tuvo algo bien bonito, monseñor William, que dijo: intégrense a las comisiones de protección civil, desde la alcaldía o lo que el gobierno proponga. Me acuerdo que así conocí yo mi parroquia, puse al servicio el vehículo de la parroquia y allá estuvimos dejando víveres, y así podía yo ver los enfermos, llevaba el Santísimo, llevaba los Santo y así, y la gente, qué alegría se le veía cuando uno llegaba, porque tenían miedo salir, porque estaba prohibido. Y así nosotros, en cierta manera, siento que perdimos una gran oportunidad de estar acompañando al pueblo. Ahora pues tenemos que empezar a poner en práctica lo que está promovido desde el Papa Francisco,
la iglesia sinodal, es decir, caminar juntos, ayudarnos mutuamente con nuestras diferencias. O sea, un médico no puede hacer lo que yo hago, pero lo que yo hago no lo puede, lo que el médico hace, yo no lo puedo hacer. O sea, todos poniendo al servicio del pueblo nuestros dones. Yo como sacerdote, el médico como médico, el maestro como maestro, el policía como policía, el soldado como soldado, sin olvidar que un día, según los dones recibidos, vamos a dar cuenta delante de Dios. Si pusimos al servicio de nuestros hermanos los dones que Dios nos dio, vamos a ser bendecidos por Él. Pero si enterramos el don que nos dio, nos va a decir que somos siervos inútiles. Quítenle, dice el Señor, el talento a este y de al que tiene 10, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que piensa que tiene. Así que son esos dones que los apóstoles han ido poniendo en las manos del pueblo, y el pueblo ha ido aceptando ese reto de unirse y caminar juntos. Y eso es lo que quiere el Papa actual también. Ya le dijo a los cardenales, a los obispos, le dijo: quiero que se tome en serio el Vaticano II, un documento de los obispos, que les aseguro que como iglesia no lo conocemos a profundidad. Culpa de nosotros como jerarquía, como sacerdotes, culpa. ¿Por qué? Porque estos documentos de alguna manera nos van abriendo espacios en la sociedad, que vayamos viendo lo que necesitamos de verdad, corregir como sociedad y también como iglesia, qué nos hace falta para que la vida del pueblo sea más llevadera. Entonces son retos que tenemos. Entonces, al final, como les digo, da pena, pero es algo cierto. Aquí lo dice, que las señoras más devotas, que significa no es que andaban botas, sino que eran más allegadas al templo, más allegadas, las que estaban arreglando el altar, eran que son más devotas, pues, que están así en la iglesia. De ellas se valieron para echar a perder la oportunidad de escuchar la palabra de Dios a través de Pablo y de Bernabé. Entonces, pidámosle al Señor que nosotros no nos prestemos para que la palabra de Dios se difunda. Es decir, para callar la voz de Dios en medio de la comunidad. No, porque muchas veces solo nos gusta criticar. Una vez alguien vino aquí a la parroquia. Miren, se quedaba viendo así para todos lados. Al ratito me dijo: aquí está otro sacerdote, ¿verdad? Y empieza a hablar del otro sacerdote. Hablar. Y le digo yo: señora, quiero hacerle una pregunta. ¿Usted cuántas veces ha orado por el Padre del que usted está hablando ahora? Ay, disculpe usted. Sí, porque el que come carne de cura no se cura. Sí, que miren, uno puede hablar de los demás y puede ser verdad que yo estoy cometiendo un error. A mí me va a pedir cuenta el Señor, Él me va a pedir cuenta. Pero, ¿qué le toca al pueblo? Orar por sus pastores, orar. Miren, por eso el obispo se puso muy contento cuando escuchó: pedimos por la conversión del padre Antonio Confesor. Inmediatamente me dijo: padre Confesor, ponerme a mí también allí, yo también necesito conversión. Esa es parte de la unidad también. Necesitamos todos pedirle al Señor por la conversión, porque es un don de Dios. Solo no podemos, si ella dijo sí, no pueden hacer nada bueno, todo malo. Así que pidamos al Señor que nos ayude. Él quiere salvarnos.
Él no quiere la muerte del pecador, dice, sino que se convierta y que viva. En la segunda lectura, a mí me llama la atención cuando el padre Walter fue asesinado. Yo sufrí, como sufrió la mayoría de la diócesis y de la iglesia. Yo no he visto un entierro más bello que ese, donde el pueblo caminaba y casi no había lugar para dar un paso. Íbamos tanta multitud, íbamos ahí. Y yo me compliqué la vida. Yo lloré, reclamé por eso, por el asesinato de él. Y hubo un momento en que me dio COVID. Y me fui para una clínica en San Salvador. Y allá empecé a ver la Biblia, empecé a leer y a leer y a leer. Y llegué al Apocalipsis, porque bueno, 2 meses y algo. Y llegué a una parte del Apocalipsis que decía: y vi a los que habían sido asesinados por el testimonio que dieron. Vi, dice, con vida, debajo del altar, a los que habían sido asesinados por el testimonio que habían dado de Cristo. Y gritaban con voz potente, dice: Señor santo y verdadero, ¿hasta cuándo vas a hacer justicia en favor nuestro? ¿Hasta cuándo le vas a pedir cuentas a esta generación? Y dice que en ese momento les pusieron una túnica blanca y le dijeron que esperaran un momento más hasta, oigan bien, esto me conmovió a mí, hasta que se completase el número de los que, al igual que ellos, iban a ser asesinados por el testimonio de Cristo. Entonces yo dije, si es el Señor el que está permitiendo esto, ¿quién soy yo para estar reclamando? Claro, el que se mete con un ungido del Señor se complica. Miren cómo quienes mataron a Monseñor Romero quedaron en el olvido. Y Monseñor Romero ascendió a los altares. Vean ustedes qué belleza. Y si se recuerda a los asesinos, es solo para recordar algo malo, no algo bueno. Y por eso pues yo le pido al Señor que nos enseñe a perdonar, que Él haga justicia, a la manera de Él, no a mi manera, porque muchas veces buscamos mi verdad y no la verdad de Cristo. Cristo desde la cruz dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿A quién estaba perdonando ahí? A sus asesinos, a todos los que promovieron su muerte. Él seguirá diciendo: y los que aman de verdad no condenan a nadie, porque se dan cuenta que el Señor vino a perdonarnos. Claro, siempre hay un llamado a la conversión, siempre hay un llamado a los asesinos del padre Walter para que se conviertan y que vuelvan al Señor, que pidan perdón por su pecado. Han herido a la iglesia, la han herido gravemente, pero tienen que pedir perdón, porque ese es el requisito, pedir perdón, para saber a quién perdonar. El Señor dice que no se cansa de perdonar. Nosotros que nos cansamos de pedirle perdón. Entonces, en medio de todo, yo me sentí muy fortalecido ayer al ir ante la tumba de mi hermano Walter, recordar toda la penuria de su madre antes de también llegar donde él, casi 1 año y algo creo yo que duró después del asesinato de su hijo, y ver que están los dos a la par, que era lo que más quería ella, ¿no? Ya cuando le mataron a su hijo. Entonces, no es que el Señor
quieran. Si no nos dijo mátense los unos a los otros. ¿Cómo fue que dijo? Ámense los unos a los otros. Eso fue lo que dijo. Entonces todo lo que lleve a la muerte no es querido por Dios. Si lo permite es porque nos dejó libres. Nos dejó libres, que hagamos lo que queramos, pero a cambio tenemos que dar cuenta en el último día. Así es que busquemos la conversión. Y yo ahora, porque digo, ¿qué sabor sentirán? Esa es una de las cosas que yo me he preguntado últimamente. Hoy que estoy enfermo, me he preguntado, ¿qué sabor sienten los que le hacen daño a los demás? Porque miren, yo una vez me tocó que un médico me dijo, padre, aquí está un anciano que es de tal parte, era de un lugar allá ya es parte de Jujuapa, creo. Pero nos tocó llevar era anciano, 82 años tenía. Nos tocó llevarlo en la hamaca. Iban dos muchachos, iba una prima mía y un muchacho, teniendo las dos palancas hacia atrás y yo agarrando la parte de adelante. Entre los tres lo llevamos. Miren, cuando llegamos ya a la casa de él esperó que su familia iba a salir corriendo a recibirlo, pero ahora le digo, miren, miren, cuando salieron, nosotros no le hemos mandado a traer. Miren, yo no sé, pero ahí les hablé en nombre de Dios. Les dije algo que les ardió rapidito y al ratito estaban pidiendo perdón. Como que ni devuélvanlo, esto ya no sirve. Un nieto, que él iba diciendo, cuando mi nieto me vea, él va a estar feliz. Igual se salió con esa voluntad. ¿Sí? Entonces, pero como les decía, hicimos el bien. Yo amanecí como que si me habían forraseado todo esto acá, pero me sentía tan feliz. Yo digo, ¿y el que hace el mal se sentirá feliz de verdad? Los asesinos del padre Walter, ¿será que son felices porque lo asesinaron? Del padre Cecilio, del padre Ricardo Cortés, ¿será posible que sean felices? No, van a vivir su vida amargados toda la vida. Van a llevar en su corazón, yo lo maté, o yo pagué porque lo mataran, él lo va a llevar, aunque la justicia salvadoreña no haga nada, porque miren, 7 años. Y nuestro sistema de justicia, cobarde, corrompido, no hizo justicia, no buscó a los culpables. El obispo en todas las mismas criminales dice, le pedimos a las autoridades que hagan su trabajo. Y no lo han hecho después de 7 años. Pero si nos ponemos así, ¿cuánto tiempo lleva ya Jesús en la impunidad? ¿Cuánto tiempo lleva Monseñor Romero en la impunidad? ¿Cuánto tiempo llevan todos los sacerdotes asesinados en la guerra? En la impunidad. De nadie que ha hecho justicia. De Cecilio a Sacristán metieron preso porque era un niñito. Lo metieron preso. Pero no es verdad, sencillamente eso no es verdad. Ese es solo para callar la voz. Pero la verdad que hay, como dice San Pablo, hermanos, no estamos luchando contra carne ni contra sangre, sino contra espíritus, dicen que se desplazan por los aires. Es peligroso, pero algo que yo aprendí hace poquito que me lo explicaban así, que Satanás se enoja, porque a pesar de que es ¿cómo se llama? Luz bella, fue tirado a la tierra por San Miguel Arcángel y él quisiera tener un cuerpo bellísimo como el de nosotros. Quisiera tener Satanás un cuerpo como el de nosotros y por eso nos provoca. No se nos presenta con cachos y cola, no, se nos presenta de manera atrayente para que con facilidad caigamos en el pecado. A mí me llamó la atención una muchacha
¿Cómo está? Le dice a un ancianito. Qué lindo mi viejo, y empezó a coquetearlo. Ya le dice, ese cuerpecito será mío. Y el viejito ya, clientito, ya le dice, ¿y a dónde trabaja usted? En la funeraria. Pues sí, qué tremenda la situación. ¿Sí? Hay que pedirle al Señor que nos ayude para que valoremos lo que somos. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Este cuerpo, este templo, tenemos que respetarlo, tenemos que cuidarlo, tenemos que alimentarlo. ¿Cómo se alimenta el espíritu? Con la oración, con el ayuno, con la limosna, con todo eso. Se alimenta ayudando a los demás. Pidámosle al Señor que en su inmensa bondad no nos deje solos. Lo necesitamos. Que podamos escuchar la voz del Señor. Él dice, mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Miren, yo veo eso hasta en los niños. Un niño no se prende en cualquier pecho, a no ser que no tenga la conciencia todavía, que está demasiado chiquito, y que le tape la cara a la mamá. Pero el niño allá, en medio de todo, mira que él allá está, ¿por qué no está con otra de ellas? ¿Por qué está allá? Miren esta otra, ahí está, porque aunque ya está grandota todavía, hasta parada después de mamar en la mano. La nana cantando y ella mamando. Y eso es cierto, ¿sí? Entonces, los niños, que son los niños, entienden quién es su madre. Nosotros, como hijos de la Madre Iglesia Católica, procuremos estar con ella, al menos los domingos. Al menos, aunque en todas las semanas no la visitemos, pero ese día no lo perdamos. Y el Señor nos va a bendecir como sus hijos que somos. Pidámosle a Él que nos ayude, que sea Él que venga a nuestros corazones y que podamos ser fieles. Pongámonos.